Análisis comparados de Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados y Bielorrusia. Bahamas y Barbados son países insulares ubicados en el Mar Caribe. En 1442, Cristóbal Colón arribó al Nuevo Mundo y pisa por primera vez Guanajaní, isla que pertenece al territorio de Bahamas. De ahí los españoles empezaron a conquistar otras islas del Caribe, entre ellas Barbados. Estas islas no fueron ocupadas por los españoles, así los ingleses tomaron posesión y se instalaron en Barbados en 1627 y en Bahamas en 1648. Es por eso que el inglés es la lengua oficial en estos países. Ambos territorios obtienen sus independencias en el siglo XX y empiezan a ser parte de la Mancomunidad de Naciones. Actualmente no hay presencia de nativos. Estos fueron esclavizados y eran asesinados si no cooperaban. Los ingleses traían esclavos provenientes del oeste de África para que fueran mano de obra en las plantaciones agrícolas. Fue en 1834 que abolieron la esclavitud en Bahamas y en Barbados. Debido a la liberación de esclavos, más del 90% de la población es negra y una minoría son blancos. Barbados se independizó en 1966 y Bahamas en 1973. Bahamas es de los países más prósperos del Caribe. Su economía es muy dependiente del turismo y de los servicios financieros. Estos dos contribuyen al 95% del PIB, dejándole muy poca participación al sector agrícola. Por otro lado, la economía de Barbados se basa en la agricultura de caña de azúcar. Sin embargo, el turismo ha tenido un auge importante. También dependen fuertemente de Estados Unidos y Europa, ya que de allí provienen la mayoría de turistas. Su economía se ve fuertemente afectada durante época de temporada baja y de huracanes. En cuanto a Azerbaiyán y Bielorrusia, su contexto histórico es muy similar. Ambos países fueron integrantes de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los dos alcanzan la independencia cuando la URSS cae en 1991. Frente a esto, ambas naciones huérfanas se enfrentaron a un periodo de inestabilidad. Sin la Unión Soviética, el futuro era incierto. En cuanto a lo político, ambos países heredaron prácticas de la Unión Soviética. Por su parte, Bielorrusia aplica lo que es el proteccionismo y la intervención estatal. El 70% del sector bancario es controlado por el mismo Estado, asimismo como el 80% de la industria es controlada también por el gobierno. Esto es lo que indica que Bielorrusia heredó todo ese sistema de intervención estatal en la economía. Por su parte, Azerbaiyán tiene esos aires de ser autoritario. El actual presidente, Ilham Aliyev, quien recibió el poder de su padre, el que había comandado Azerbaiyán desde la independencia de la Unión Soviética, hizo que en 2009 la reelección fuera ilimitada, es decir, que un presidente pudiera lanzarse a la reelección en la cantidad de veces definida. Esto es lo que le da ese aire de autoritarismo al régimen político de Azerbaiyán. En esa necesidad económica de buscar la estabilidad, pues hay que hablar sobre los países. En cuanto a Bielorrusia, el país quedó con la infraestructura industrial bastante anticuada que venía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El agro, ya que pues no fue muy desarrollado, también quedó un poco inefectivo debido a que no fue tecnificado por parte del Estado. Asimismo, Azerbaiyán tampoco era muy desarrollado debido a que le proporcionaba la energía a la Unión Soviética. Ambos países, vale la aclaración, tuvieron distintos desarrollos en cuanto a lo económico. Por su parte, Azerbaiyán asume esa posición de explotar el recurso energético del gas y del petróleo, mientras que Bielorrusia se quedó estancada. El campo no es efectivo, la industria está anticuada, la energía, el petróleo, todo depende de Rusia en la actualidad. Entonces este país en materia económica se quedó estancado, mientras que Azerbaiyán, gracias a la explotación del crudo, pudo sobresalir y en estos momentos se está alejando del comercio con Rusia y se está abriendo económicamente a los países occidentales. Ahora bien, teniendo en cuenta lo político y lo económico, es necesario destacar que ambos países se desarrollaron de manera distinta en relación a lo que es ahora Rusia, la heredera de la Unión Soviética. Bielorrusia principalmente quedó dependiendo de Moscú y del Kremlin debido a la escasez de petróleo. Todo se lo proporcionaba Rusia y en esa medida el país depende hoy día económicamente de Rusia. Además, Minsk quedó dependiendo de Moscú porque en cierta etapa, hacia mediados de la primera década del siglo XXI, el país quedó endeudado en sobremanera.
a lo cual tuvo que pedir un préstamo a Rusia para poder salir de este estancamiento económico. En cuanto a Azerbaiyán, la cosa fue totalmente distinta. Cuando el país se vio perplejo al no tener el apoyo de Moscú, está la duda de qué hacer en lo económico y lo político. El primero que asumió esta responsabilidad fue el presidente Aliyev, quien se encargó de explotar precisamente ese recurso tan valorado como es el petróleo y el gas. Hoy en día, Azerbaiyán le ofrece el gas a todo lo que es Europa y en esa medida también se ha abierto comercialmente al mundo occidental, dejando a un lado y quitándole importancia a lo que son las relaciones con Rusia para abrirse económicamente con el resto del mundo. Eso es lo que ha hecho que el sector no energético también haya prosperado. Viendo ahora el caso de ambos países, es necesario resaltar dos aspectos para el desarrollo de estas dos naciones como estados, que es el factor de la URSS y el factor del petróleo. Principalmente la URSS fue la que, debido a su extinción, dio paso a que estos nuevos países surgieran. Estaría la duda de si seguirían dependiendo de la nueva hija o la heredera de la URSS, que es la Federación de Rusia, o si en verdad estos países surgirían y se desarrollarían en buena forma. En cuanto a eso, Azerbaiyán, gracias a el petróleo, pudo salir y ser independiente y prosperar como una nación rica económicamente y sólida en este aspecto. En cambio, Bielorrusia, al no tener este mineral, quedó dependiente de Rusia precisamente por este mismo recurso. La República de Azerbaiyán comparte dos importantes factores con el Reino de Bahrein. Estos factores son dos. Primero, la economía en relación a la exportación de petróleo, siendo el petróleo un fuerte para estos países. Y segundo, la religión, pues en Azerbaiyán y Bahrein la mayoría de su población es musulmana, al igual que en Bangladesh. Iniciando por el factor económico, el país de Azerbaiyán cuenta con una corrupción generalizada, la cual le ha traído muchas desventajas, entre ellas la pobreza, que con el transcurso de los años se ha logrado reducir la tasa de esta debido a sus ingresos procedentes de la producción de petróleo y gas, los cuales son sus principales recursos naturales. Bahrein maneja un alto proceso de refinación de petróleo, lo que lo ha convertido en un centro bancario internacional, compitiendo con Malasia como centro mundial de la banca islámica. Todo esto es debido a los grandes esfuerzos de este país para diversificar su economía. Uno de sus planes de diversificación más importantes fue el implemento de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El alto crecimiento económico de Azerbaiyán se le atribuye a las exportaciones de petróleo y gas. Estas exportaciones las hacen a través de 3 oleoductos, pero el Bakú-Subza es el más importante. Bahrein, en cambio, cuenta con más facilidad de comunicación y transporte, mucho más desarrollados a los de Azerbaiyán. Este alto desarrollo de Bahrein lo ha convertido en el hogar de numerosas empresas multinacionales en el Golfo Persio. La fuerza laboral por ocupación en Bangladesh es mayor en los servicios, representando el 49,6%. En Bahrein, la mayor es la industria con un 79%. Los ingresos de exportaciones en Azerbaiyán de petróleo y gas equivalen al 90%. Bahrein, a pesar de tener altísimo desarrollo de comunicación y transporte, como ya se mencionó, sus ingresos por exportación son del 77%, siendo menores a los de Azerbaiyán con una diferencia del 13%. Los principales socios de exportación de Bahrein son Arabia Saudita, la India, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Y los de Azerbaiyán son Italia, Indonesia, Tailandia, Alemania, Israel, Francia, India, Rusia y los Estados Unidos. El segundo factor de similitud entre Azerbaiyán y Bahrein se basa en las religiones, ya que la mayor religión practicada en ambos países es el Islam. Parte de la población de Bahrein y Azerbaiyán es chiita. Sin embargo, la familia sunita al-Khalifa gobierna Bahrein. Esto ha provocado grandes conflictos al interior del país, reflejados en revueltas y protestas en el 2011. Por otro lado, la religión en Bangladesh también tiene gran importancia. 89,5% de su población es musulmana. Este país, antiguamente Pakistán Oriental, obtuvo su independencia en 1971. Es un país potencia en agricultura, ya que es uno de los mayores productores de arroz en el mundo. El PIB es de 129.000 millones de dólares. A pesar de que esta cifra sea muy alta, existen grandes inequidades entre sus habitantes, haciendo de este país pobre. El cambio climático: si el mar llegara a aumentar 1 metro de su nivel actual, las llanuras serían completamente inundadas. Es por esto que este país sería pronosticado a desaparecer.